así en marcha no es sencillo, que yo creo que es muy puras poblaciones, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Soy como soy lunes de la mano y todos unidos, pues los pasen las primeras rondas, se podrá evaluar y claramente serán los resultados. Y hasta ahora hemos cubierto un punto. Exactamente, esto en cuanto a lo poblacional, porque esto está aquí porque se conoce que pero necesita el espacio para está haciendo el registro, pero otro día puede estar esto se llama un diario de psicología en las técnicas de asunto. Entonces, como hay dos protocolos de infección por virus del papiloma son prevalentes. Entonces, estos equipos lo que hacen es y tenemos réplicas porque no nos podemos parar. Es especial para que se estropeen las dos máquinas. Y lo que hacemos es, son equipos muy automatizados, cargando para reconstituir algunos reactores, adaptando. Somos muy... nos vamos... Tiene que ver toda la laminilla. Entre 2010 con la lehendakari jauna, sailburu andrea eta beste datokiko minbiziko sailburua eta sailburuorde, baita Osakidetzaren zuzendari orokorra eta arduradunok, Donostiako ospitaleko zuzendari mediko, zuzendari gerente eta arduradun guztio profesionalok egunon. Batzarrean hitz egin dugun bezala duela urtebete hemen bertan abiarazi genuen umetoki lepoko minbiziaren biztanleen baheketa programa pilotua. Deban izan ginen eta Debabarrenako esian izan zen hasi egin genuena. Dagoeneko programa horren ezarpena bukatu egin da Gipuzkoa osoan, orduan esan genuen ahalik eta ahalegin biziena egingo genuela minbiziaren aurkako borrokan eta hala egin dugu. Programa abian jarri zenetik, ia 19.000 emakumeri egin zaio proba egiteko gonbita Gipuzkoan eta Araban. Proba horren bidez, umetoki lepoko minbizia garatu aurretiko minbiziaren aurreko lesioak detekta daitezke. Hace efectivamente ahora un año presentamos el programa de cribado poblacional del cáncer de cérvix, lo hacíamos en Deba, con la OSI Debabarrena, y hoy damos por culminada la implantación en Guipúzcoa con la incorporación al programa de las OSI Donostialdea, Goierri Alto Urola, Bidasoa y Tolosaldea. Además, este mismo mes comenzará el envío de las citas en Vizcaya, concretamente en la OSI Bilbao Basurto. Con este nuevo paso, seguimos dando cumplimiento al compromiso adquirido de desplegar el cribado poblacional de cérvix a todo Euskadi este mismo año. Un total de 5.525 mujeres han sido ya citadas por carta para que acudan a su centro de salud a realizar esta sencilla prueba que permite detectar lesiones precancerosas antes de que se desarrolle el cáncer de cuello de útero, el cuarto más frecuente entre las mujeres. Abordar el cáncer es nuestra prioridad y hemos logrado aumentar los niveles de supervivencia con una tasa superior a la media de la Unión Europea. Vamos a seguir dando pasos para mejorar estos resultados. El Plan Oncológico de Euskadi 2023 prioriza la prevención y la detección temprana. Los programas de detección precoz de Osakidetza tienen una larga trayectoria y presentan altas tasas de participación. El programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix es uno de los últimos en implantarse y se suma al de mama y colon. La actividad preventiva engloba a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años. Minbiziari aurre egitea gure lehentasuna da. Eta urratsak ematen jarraitzen dugu minbizitik bizirik irtetzen direnen tasak handitzeko. Euskadi Europako batez bestekoaren gainetik dago.
Hori dela eta datorren uztailaren batean programa hau Bizkaian ere zabalduko dugu. Horrela, aurtengo urtearen amaierarako programa Euskadi osoan egongo da ezarrita eta pixkanaka bertan 25 eta 75 urte bitarteko emakume guztiak parte hartzen joango dira. En el abordaje del cáncer primamos también la innovación, un factor clave para seguir aumentando las tasas de supervivencia. Estas instalaciones que hoy hemos visitado también junto con la reunión son un claro ejemplo. La unidad de cribado de cáncer de cérvix nace con el objetivo de estandarizar todos los procesos relacionados con el diagnóstico precoz, optimizando los plazos y la eficiencia. Cuenta con un laboratorio dotado de equipos de última generación que hasta la fecha han permitido procesar más de 140.000 estudios y realizar más de 200.000 pruebas. Todo esto se produce gracias al esfuerzo y dedicación de las y de los profesionales de Osakidetza. Y lo reitero una y otra vez, sin vuestro compromiso no sería posible la implantación de este programa en este caso. Gracias a médicos de familia, ginecólogos y ginecólogas, matronas, patólogos y patólogas y a todas las personas que trabajan en este laboratorio. Un último mensaje para animar a todas las mujeres de Euskadi a que cuando reciban la invitación no duden en participar en este programa y acudan a su centro de salud. El mensaje es claro y directo. La prevención es la principal herramienta que tenemos para hacer frente a esta enfermedad. La prevención es una inversión en salud y calidad de vida. Esan bezala, eskerrak eman nahi dizkiet Osakidetzaren profesionalei, hemen zaudetenok eta profesional guztioi denon konpromisoagaitik. Zuen lanari esker lortzen ari gara plan hau ezartzea. Eta gazteleraz esan bezala, bukatzeko Euskadiko emakume guztiei animatu nahi diet programa honetan parte hartzera. Azken finean, prebentzioa da gaixotasun honi aurre egiteko daukagun tresnarik baliagarriena. Beraz, gaurko honetan, bai zerbitzuagatik eta bai azpiegituregaitik eta batez ere profesional guztioi, zuzendarien gandik hasita, eskerrik asko eta denoi egun ona izan dezazuela. Ondo izan.